Sean todos muy bienvenidos al único lugar donde nosotros, los hijos de la noche, conversamos, convivimos y regimos. Yo soy Dan de Vendantes y seré su anfitrión. En esta ocasión retomaremos el insólito relato que nos ofrece Elena Poniatowska sobre la herida de Paulina. Así que sin más, empecemos. Adiós mis 15 años. La niña, porque así le decimos, además de tener que dejar la escuela, es la única de mis hijos a punto de terminar la secundaria y teníamos la ilusión de que saliera adelante. Estaba esperando su fiesta de 15 años, con su misa, su baile, su vestido rosa largo, sus padrinos, sus damas, sus chambelanes, su pastel, su primer vals del brazo de su padre. Ahora, ¿con qué cara se la hacemos? Es la última de mis 8 hijos. Teníamos ya una alcancía. Desde que llegamos a Salina Cruz no hemos sino ahorrado para su baile de 15 años. Ella ya había enlistado a sus compañeros de escuela. ¿Cómo vamos a festejarla ahora con un niño? Se lamentaba María Elena. El recurso de la muerte fatal fue lo que doblegó a la familia Ramírez Jacinto, pero lo que diariamente conduce a la esterilidad y a la muerte a muchas mujeres en el mundo son los abortos clandestinos mal practicados, afirma el subprocurador de Derechos Humanos, Federico García Estrada. El doctor Ávila Íñiguez tan logró su cometido de la respuesta de la mamá de Paulina es memorable. Ojalá nunca les pase eso a ustedes, pero si lo que querían era intimidarnos, ya lo lograron. Solo entonces doña María Elena firmó el documento en que la familia desistió. Por lo tanto, nosotros estamos profundamente convencidos de que las autoridades del Ministerio Público, del Hospital General de Mexicali y la Procuraduría de Justicia son responsables de negarle su derecho. No solo no respetaron su decisión, sino que hicieron todo para nulificar su voluntad. Su derecho no podía ser inhibido bajo ningún concepto. A la familia jamás se le dio una información científica fidedigna y respetuosa. Por ejemplo, ustedes pueden ir al Hospital General, donde no les van a cobrar o un particular puede practicarles la interrupción. Paulina y su familia se acogieron a la ley, y la ley se rió de ellos. En su caso, hay una violación al derecho a la información, una intimidación fatalista y una coerción. Para tener validez, la autonomía de la voluntad debe darse sin ninguna presión. Su desistimiento, por lo tanto, no tiene validez. Lo tendría, de haberse hecho sin violentarlas. Pero yo alego que Paulina y su familia vivieron un mes y 24 días en un estado de permanente violencia psíquica y física, un calvario. Resulta absurdo que las autoridades produzcan un documento alegando desistieron, equivalente a ponerles una pistola en la cabeza. Otro de los derechos fundamentales que violaron en la intimidad de la paciente, que en relación con la autoridad estaba en plano de desigualdad, tiene que darles el llamado consentimiento informado, pero en este caso la desigualdad entre el médico y la paciente es notoria. El Procurador de Derechos Humanos, Antonio García Sánchez, emitió una recomendación dirigida al gobernador del estado, Alejandro González Alcocer, en la que pide la destitución del director del Hospital General y la creación de un fideicomiso para reparar el daño material y moral causado a la futura madre, para cubrir los gastos realizados hasta ahora, la educación y atención médica de la madre y la criatura hasta la mayoría de edad. Derecho al aborto. ¿Ha aceptado el gobernador González Alcocer la recomendación? No, al contrario. A raíz del caso, el PAN vuelve a presentar una iniciativa de ley al Congreso para reformar la Constitución Federal y defender el derecho a la vida desde la concepción, concluye Federico García Estrada. Me quedo petrificada. Si yo misma ya viví tecoleando, nunca he sabido cuándo comenzó mi vida a ser vivida. Si hice verdaderamente lo que quise hacer, ¿cómo voy a saber cuándo comienza la vida de un embrión? Si ni siquiera sé qué es alma y la confundo con espíritu, cerebro, conciencia y psique. Los indios no tenían alma, según el dictamen de la Universidad de Salamanca. No éramos gente de razón, según los conquistadores. ¿Qué voy a hacer ante semejante disyuntiva? Marta Lamas, mi entrañable amiga feminista,
Me dijo alguna vez que el embrión no tiene desarrollo neurológico en el primer trimestre. Este solo ocurre a partir del cuarto mes. Así, un aborto practicado en los primeros 3 meses significa quitar un tejido que no siente ni sufre. ¿Existe la vida desde la concepción? Luis Villoro asevera, no hay un criterio seguro, con bases científicas para determinar cuándo comienza a existir una persona humana. ¿Cuándo comienza la vida? Y me hago otras preguntas. ¿En la niña Paulina solo un aparato reproductor? ¿No tiene Paulina derecho al placer? ¿Solo lo tiene a la violencia? ¿Cuál puede ser el proyecto de vida de una mujer violada? Según el artículo 329 del Código Penal del Distrito Federal, el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Según la ciencia médica, no es lo mismo la muerte de un cigoto, de un embrión, de un feto viable o de uno no viable. A continuación, se desglosan los conceptos médicos. Cigoto, fruto de la fecundación, resultado de la unión de un espermatozoide y un óvulo. Se desarrolla hasta llegar a implantarse en el útero, 7 o 15 días después de la fecundación. Embrión. El producto recibe este nombre a partir de una implantación en el útero y hasta los 3 meses de embarazo. Feto. Existe desde los 3 meses hasta el momento del nacimiento. En esta etapa comienza el proceso de adquisición de las características reconocibles como humanas. Viabilidad. Un feto es viable cuando está lo suficientemente desarrollado para sobrevivir fuera del útero materno. Ha terminado el proceso de desarrollo del cerebro, los pulmones y los riñones. La viabilidad se establece a partir del 7º mes. El cristianismo apoya la idea de que la vida comienza desde el momento de la fecundación. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, un grupo de células vivas, pero no conscientes, conforman al ser humano. De acuerdo con el argumento que prohíbe el aborto porque implica el asesinato de células, cortar nuestro cabello, nuestras uñas, o podar el césped también sería cometer un crimen, para no hablar de matanzas de otras especies para alimentarlo. Aunque no hay un único criterio que defina cuándo comienza la vida humana, el punto de vista de la ciencia contemporánea coincide en señalar que esto ocurre en el 7º mes de embarazo, cuando se desarrolla el sistema cerebral cortical y con ello la conciencia. Hasta ese momento, el feto comienza a desarrollar las funciones específicas del ser humano. Es también, hasta entonces, que el feto puede vivir en el mundo exterior. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que dominó la Iglesia católica hasta finales del siglo XIX, concibía la relación entre alma y cuerpo de una manera análoga a la relación que establece la ciencia entre vida y conciencia. Para la filosofía tomista, el embrión masculino no recibía el alma sino hasta los 40 días y el embrión femenino hasta el 80º día de concepción. Recuerda a Gabriela Rodríguez en su artículo para La Jornada del 17 de abril del 2000, joven sacrificada por el pan. Toda esta creencia era lícito y moral practicar el aborto en un feto inanimado, es decir, antes de los 80 días. Hoy en día, en cambio, la Iglesia se opone frontalmente al aborto en cualquier caso, aun el de una violación. Prefieren sugerir a la madre entregar en adopción al niño, lo cual no siempre ocurre, siendo la madre quien sufre las consecuencias. Lo común en los casos de las doctrinas panistas y católicas, continúa Gabriela Rodríguez, es que no les preocupan los efectos psicológicos, económicos del futuro de la mujer preñada, que la suerte del futuro ser siempre tiene preferencia sobre la madre que ya existe, que la decisión debe estar en manos de los médicos y teólogos y en ningún caso de las madres. Ellas deben ser sacrificadas para salvar a un ser potencial a quien poder bautizar y librar del pecado original. Mientras no mejoremos las condiciones de vida y la balanza del poder entre hombres, mujeres, ricos, pobres, funcionarios, pacientes y ministros, feligreses, muchas mujeres como Paulina seguirán siendo injustamente presas del pánico ante la violencia. Esto completa la idea ya representada por Gabriela Rodríguez también en la jornada del 30 de enero del 2000. El miedo a la Iglesia, en donde, frente a la evidente preferencia de Norberto Rivera por el partido oficial, afirma: el peligro es real y más que miedo debería generar pánico, no solo entre políticos, sino sobre todo a los ciudadanos creyentes de los valores democráticos. ¿Cómo defenderse al mismo tiempo de un nuevo PRI y de una nueva evangelización?
El aborto se permite por 5 causas. 1. Violación. 2. Peligro de muerte de la madre. 3. Malformaciones del producto, en algunos estados. 4. Grave daño a la salud. Si es una mujer prediabética, se puede volver diabética. 5. Pobreza, como es el caso de Yucatán. Y no se castiga por imprudencia o por inseminación artificial no consentida. Legalizar el aborto no es volverlo obligatorio, sino regularlo, reglamentarlo. La discusión es si la maternidad debe ser voluntaria o no. Una vida hasta que no sale del cuerpo de la mujer no va a tener autonomía. Católicas por el derecho a decidir. Católicas por el derecho a decidir. Catholics for a Free Choice. Forma parte de una red internacional que surgió en Washington en 1973 y en Latinoamérica en 1987, a raíz del interés de una sexóloga uruguaya, Silvia Marcos, en México, conocidas internacionalmente como las pro-choice, en contra de las pro-life, o sea, pro-vida. Luchan contra el anquilosamiento de la Iglesia y, como lo dice Pilar Sánchez, para darle el total apoyo hacia los más jodidos y los más olvidados, los más vulnerables, los que antes fueron los leprosos y hoy son los portadores del VIH. Si Jesús viviera aquí estaría con ellos y no se apoltronaría en los bienes materiales. Hoy su dirigente en México es María del Consuelo Mejía, investigadora de la UNAM durante 15 años y ganadora del premio del capítulo norteamericano de Amnistía Internacional por la defensa de los derechos humanos de las mujeres en 1998, que no considera infalibles las enseñanzas sobre anticoncepción, sexualidad y aborto de la Iglesia Católica. María Consuelo Mejía es un ser excepcional dotado de una clara inteligencia, conocedora de la naturaleza humana, todo lo perdona. Santo Tomás decía que no se podía hablar de una persona con alma por lo menos 40 días después de la concepción en el caso de los hombres y 80 días después en el de las mujeres. San Agustín decía que no podía pensar que el alma llegara a una forma tan primitiva como el óvulo fecundado. Tenía que haber un tiempo de desarrollo para merecer el ingreso del alma. Estas posiciones datan del siglo II. En la Biblia no hay referencia al aborto, salvo en una disputa sobre si la mujer pierde el embarazo, debe pagar en monedas, pero no por la vida del feto, sino por su propia salud. Dentro de la misma doctrina católica hay enseñanzas morales que nos hablan de la libertad de conciencia, la capacidad de tomar decisiones y la de desistir de las enseñanzas que no son dogma. Los teólogos desarrollaron el principio de probabilismo a finales del siglo XIX, que nos dice que cuando hay duda hay libertad, sobre todo en un tema que tiene que ver con moral, porque la conciencia está por encima de las enseñanzas de la Iglesia. La conciencia está concebida, valga la redundancia, como el recinto más íntimo de nuestra relación con Dios. Las decisiones que tomamos a conciencia con nosotras mismas son las decisiones válidas morales. Cuando actuamos en contra de nuestra conciencia es cuando pecamos. ¿Cómo es posible que el Creador nos construya de una manera para luego cercenar nuestras posibilidades? Pregunta una teóloga feminista estadounidense. Si Dios no hubiera querido que las mujeres sintieran placer, no nos hubiera dejado con clítoris, porque el clítoris no tiene más función que la del placer. Jesucristo rompió con la normatividad de su época con respecto a las mujeres que fueron esenciales en su vida. María Magdalena, la samaritana, la mujer menstruando a quien tocó, la prostituta a la que rescató, en un mensaje olvidado o silenciado por la Iglesia. La palabra divina no es la palabra de los jerarcas. La Iglesia somos todas y todos. Tenemos derecho a participar, expresar nuestras necesidades y deseos y considerar que nuestra conciencia también es una conciencia moral. La Iglesia Católica acostumbra a decirle no a las evidencias científicas. Hasta 1997 aceptó la teoría evolucionista de Darwin como cierta. Descendemos de los primates, no de Adán y Eva. La Iglesia tardó más de siglo y medio en aceptarlo. Ahora, la Iglesia alega que el alma entra al óvulo en el momento mismo de la concepción. ¿Qué habrá cuando la ciencia demuestre que esto es imposible? Si la Iglesia tardó siglo y medio en aceptar el evolucionismo, ahora sigue con el mito del alma al igual que el de la pareja mítica Adán y Eva. ¿No es de una gran arrogancia seguir diciendo que no a la evidencia científica
Cuando la mayoría de las sociedades democráticas y avanzadas del mundo tienen legalizado el aborto justamente con ella, ¿qué defiende la Iglesia Católica hoy en el mundo? Antes su batalla era contra el comunismo, hoy pretende ejercer un control absoluto sobre la pareja, la familia, la sociedad. ¿Qué entendemos por alma? De la misma manera que la Iglesia usó la metáfora de Adán y Eva para explicar el origen del género humano, se inventa una entelequia a la que llaman alma, para hablar de lo que nos caracteriza como seres humanos, la conciencia. La ciencia argumenta que del tercer mes hacia atrás no hay la menor respuesta neurológica, pero Vida alega que la respuesta son los reflejos musculares. Sin embargo, un embrión abortado a los 3 meses no puede sentir dolor porque no tiene conexiones neurológicas. We Are Church. En 1996 surgió en Estados Unidos un movimiento muy interesante, We Are Church, Somos Iglesia, para pedirle al Vaticano cambiar su enseñanza sobre anticoncepción, el respeto a los homosexuales y lesbianas en la Iglesia, el celibato como opción y no como obligación para los sacerdotes, y el ministerio para que las mujeres puedan ser sacerdotisas. Se hizo un plebiscito y se reunieron millones de firmas que se llevaron al Vaticano. Posteriormente, el movimiento se desarrolló en Austria, Francia, España, Italia, Bolivia, Brasil, Uruguay, Colombia, Argentina, México y otros países. La Iglesia Católica parte de la idea de que Dios es el único que da o quita la vida. Los seres humanos no tenemos derecho sobre ella. Por lo tanto, no podemos usar anticonceptivos y los que se suicidan son condenados. En 1963, continúa María del Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir. Juan XXIII convocó a la Comisión Papal del Control de la Natalidad, formada por 40 médicos, abogados, pocas mujeres, que sesionaron durante 3 años para estudiar si podían cambiar el uso de métodos anticonceptivos en el interior de la Iglesia. Como había mucha resistencia cuando terminaron de sesionar, Juan XXIII había muerto. Su sucesor, Pablo VI, convencido por un cardenal de que se minaría la autoridad de la Iglesia Católica, emitió la encíclica Humana Vitae, que prohíbe el uso de los anticonceptivos. Hoy, muchos católicos modernos alegan que la Iglesia no debería opinar en materia de la sexualidad y reproducción, porque va a ser totalmente rebasada por los acontecimientos, es decir, por los descubrimientos científicos. Todos somos Iglesia. Estamos acostumbrados a no hablar, porque nos han obligado a invisibilizar la vida sexual, dice Pilar Sánchez, doctora en Pedagogía y en Filosofía, miembro de Católicas por el Derecho a Decidir. El que la mujer planifique su familia o evite tener un nuevo producto por su situación económica, familiar o por violación resulta inaceptable para la Iglesia. Hay una contradicción en torno a esta vida que se quiere preservar. ¿Por qué se da a escoger a los creyentes entre la vida del feto y la de la madre? ¿Por qué se elige la vida del feto? Las mujeres no importamos. El que vale es el que todavía no está formado, el que no es persona. Lo que más cuestiona e increpa a la jerarquía es que la mujer decida, piense, tenga voz, imponga su voluntad. Está mal visto que hable la mujer en la vida religiosa. Yo fui religiosa durante 14 años, en la vida matrimonial, en la familia y en la laboral. ¿Qué justifica que Paulina cargue durante el resto de su vida con un hijo que no deseaba? ¿Por qué? ¿Porque es pobre? ¿Porque su familia no tuvo el privilegio de la educación? En lugar de volver los ojos a los países europeos, donde el aborto dejó de ser un problema para ser un derecho y una decisión de toda mujer, cualquiera que sea su estatus económico y su rol social puede tomar, México se empatana y olvida el inalienable derecho que una mujer tiene sobre su cuerpo. Un monumental edificio de piedra que parece un búnker en una plaza que responde al nombre de Centro Cívico y Comercial de Mexicali y abarca otras dependencias gubernamentales como los 3 poderes locales, legislativo, ejecutivo y judicial, ya que también alberga a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Impresiona a los visitantes. En él hasta ondea la bandera de México, grande y hermoso, y la magnitud de la plaza y de los edificios nos comprueba que estamos en lo alto de la pirámide. Aquí están los mandamases. Que las construcciones inspiraran menos reverencia
y que su color estuviera más acorde a los rosas, los ocres y los amarillos del desierto y no ostentaran la negrura del basalto, pero supongo que el poder debe imponer y atemorizar. El centro cívico también alberga un monumento que me conmueve porque es un homenaje a los pioneros, y es fácil imaginar a los tres que llegan como la Sagrada Familia, Jesús, María y José, a pedir posada. No viajaba en burro sino a caballo. El padre lleva su pico y su guaje, y la madre, exhausta y lánguida, carga al hijo sobre su regazo. El doctor Carlos Alberto Astorga Ozón, director de ICE Salud, que corresponde a nuestra Secretaría de Salubridad y Asistencia, nos recibe de inmediato. De hecho, ninguno de los funcionarios a quienes acudimos nos hicieron esperar y su trato fue una exquisita cortesía. Pasamos a un salón de actos con una mesa larguísima, la bandera nacional y una extensa hilera de fotografías de anteriores directores. Busco alguno con cara simpática, al menos para mí, y encuentro a varios. Y 12 decanes nos ofrecen café, refrescos, galletas, chocolates, condones, lo que queramos. Un secretario del secretario nos pregunta cuál es el motivo de nuestra visita, qué tema vamos a tratar para avisárselo al señor secretario. Respondo tímidamente que el de la niña Paulina, a la que se le negó un aborto hace meses y ahora va a dar a luz. El secretario del secretario sale y entra Carla Gómez, fotógrafa que trabaja en el departamento de comunicación de ICE Salud. Carla nos retratará insistentemente a lo largo de la entrevista e incluso al día siguiente en el Hospital General de Mexicali, cosa que irrita a Isabel. ¿Para qué es esto?, pregunta. Es un trámite que hacemos con todos nuestros visitantes. Los fotografiamos para llevar un registro, responde Carla. El director y médico Carlos Alberto Astorga Ozón es joven. Lleva una camisa azul y un aire de gran suficiencia, como la mayoría que llegan antes de tiempo a un puesto de mando. Colgado del cinturón de su delgada cintura, un piper espera su sonido. Asimismo, coloca un celular sobre la mesa. Lo acompañan todos los atributos de la tecnología más avanzada. Isabel, de inmediato, emprende la batalla y Astorga Ozón se pone a la defensiva. Tras él entra el secretario y el doctor Oscar del Real, que Astorga Ozón nos presenta. El director Oscar del Real es el director de Servicios de Salud responsable del sistema hospitalario del Estado. De camisa a cuadros, Oscar del Real se sienta al lado de Isabel Bericat y no pronuncia una sola palabra. Me cae bien por instinto y porque su actitud es todo menos prepotente. De inmediato, un secretario pone una grabadora sobre la mesa y Carla Gómez nos retrata. Clic, 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 clic. Vehemente, Isabel le dice al director que considera que la actuación de Paulina y María Elena, su madre, es un ejemplo ciudadano. A Elena Poniatowska y a mí nos interesa saber por qué Paulina no pudo ejercer su derecho y qué pasó. ¿Qué pasó? Pues simplemente sus papás renunciaron a que se le practicara el aborto, responde Carlos Alberto Astorga Ozón, parapateado tras su camisa azul y sus múltiples aditamentos, que no dejan de fascinarme porque fascinarían a mis nietos, quienes preguntarían, ¿no me lo prestas tantito? Desistieron al final de mes y medio, cuando la niña ya tenía 3 meses de embarazo. No, todavía había tiempo. Incluso la noche en que los padres se desistieron, yo había indicado que se preparara un equipo técnico para que se efectuara. Usted dice que estaba dispuesto a hacerlo, vuelve a la carga Isabel. Pero ya había pasado más de un mes. La niña fue internada 8 días, la primera vez, 3 días la segunda. ¿Por qué resultó tan difícil? Astorga tiene una expresión muy seria, y tengo la leve sospecha de que comienza a enchilarse. Doctor, se trata de un aborto por violación y de respeto al consentimiento informado de la paciente. ¿Por qué es tan difícil que las mujeres ejerzan su derecho? ¿Cuenta más la ideología de la gente que maneja los servicios? Eso es ilegal. Usted dice que la niña y su madre se desistieron luego de 1 mes y 20 días de acoso y de estar llevando y trayendo sin sentido dentro de los servicios públicos de salud. No le lleva a nada arrinconarme a mí, se enoja Astorga Ozón. Como autoridad, cumplimos con la autorización para que se practicara el aborto. El retraso provoca que el Ministerio Público ordene la intervención del director del Hospital General, quien, cuando acude, es detenido. Esto molesta enormemente al gremio médico del hospital. En ese lapso, al día siguiente se buscan médicos, pero no hay uno solo que quiera practicar el aborto. Y como usted sabe, un derecho que no puede tampoco desaparecer es aquel
de no arriesgar la vida del paciente. Los médicos ejercieron su derecho. Nosotros recomendamos e instruimos al hospital para que se hiciera el aborto. No hubo quien lo quisiera hacer. En ese transcurso, los papás y las niñas se desistieron y ahí terminó el caso para nosotros. Si hubo o no una visión ideológica, eso ya no me toca a mí juzgarlo, y esa es la función de la ONC, que la sociedad dirima esas diferencias, para que llegue a puntos concretos que luego se utilicen en la ley, ¿cierto? Sí, por eso estamos aquí. No se sienta acorralado. Y a la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación con la cual ni nosotros ni el gobernador estamos de acuerdo, porque pide que se sancione penalmente a los funcionarios que participaron en este desistimiento cuando no hubo coerción para que se diera el mismo. ¿No está usted de acuerdo con la magnífica recomendación del subprocurador de Derechos Humanos, Federico García Estrada? Al contrario, estoy en desacuerdo. Más tarde, en otras declaraciones periodísticas, Carlos Alberto Astorga Ozón habría de afirmar: el caso Paulina es una infamia y perversidad del subprocurador Federico García Estrada, y en eso coincidimos totalmente el gobernador Alejandro González Alcocer y yo. Por puro protagonismo desató una campaña, solo para posicionarse, y todo lo hizo porque quería la Procuraduría de Derechos Humanos, y esto lo considero infame, perverso y atroz. Publicó el diario La Crónica el 2 de mayo del 2000. Pero, ¿está usted en desacuerdo con un fideicomiso? Sí, si después, moralmente, debe crearse un fideicomiso para atender a la madre y al producto de su embarazo, estoy de acuerdo. Hay que buscar mecanismos con los que la sociedad proteja a personas lastimadas. ¿Usted sugiere algún mecanismo? Grupos de ayuda vinieron a ofrecer su apoyo a la niña, grupos que no coinciden con ustedes y están en medio de una pugna ideológica. Yo me limito a lo que en la legalidad me es permitido. Concretamente, cuando llega la autorización del Ministerio Público al hospital y usted le turna a la autoridad competente, ¿no cree que en un hospital de servicios públicos debe haber alguien dispuesto a practicar la interrupción del embarazo si hay una ley que así lo dicta? Pregunta Isabel. Esa es una interpretación suya, ¿no? A mí me parece que hay un vacío, una falla en la reglamentación, una falta de mecanismos. Esa es su opinión. Usted acaba de decirnos que no había nadie dispuesto a hacerla. A mí me parece que esto viola los derechos ciudadanos. Yo no dije que no había nadie, sino que los ánimos estaban molestos y no se localizaba quién practicara el aborto. Tan es así que el mismo día que se desistieron los padres, se formó un equipo para practicarlo. Insisto en la palabra autorización, porque no es una orden. Pero entonces, ¿por qué no se practicó? Porque hubo un desistimiento de la familia. Eso no es cierto. ¿Está de acuerdo en que pasó 1 mes y 20 días desde la primera entrada hasta el desistimiento? Como le comenté, el sábado en que desistieron se le iba a practicar la interrupción. ¡Qué casualidad! 1 mes y 20 días y tenía que ser ese mero día. No, no fueron tantos días. Lo tenemos en actas con fechas y todo, contesta tajante Isabel. Según mi expediente, del sábado que autorizan a la formación del equipo para practicarle el aborto, apenas pasa una semana. Bueno, ¿y usted por qué cree que se violó la intimidad de la paciente? ¿Por qué no se respetaron los derechos humanos de Paulina? El asunto no es solo el desistimiento, doctor Astorga Ozón. También es el de la información a la prensa. Usted puede decir lo que quiera. Usted es el director de salud. Pero usted también es responsable ante la opinión pública de cómo funciona el sistema que usted encabeza. Y créame que lo hago y lo voy a hacer. No soy quien debe de estar ventilando en la prensa asuntos que debo corregir adentro. Tampoco soy responsable de que un periodista ande en los pasillos hurgando por todos lados. Se enteró de que el director del hospital estaba detenido y lo sacó a 8 columnas al día siguiente. El periodista Javier Mejía tuvo razón. Póngase en nuestro lugar, doctor. Yo, como ciudadana, me entero a través de la prensa de la calidad de los servicios públicos. Astorga Ozón está que trina y nos pulveriza con la mirada. El aire puede cortarse con un cuchillo. El cenicero frente a Isabel, atacado de colillas, humea. Yo creo que usted no debe sentirse acorralado. Digo conciliadora. Sabemos que usted es de formación católica y todos aquí estamos en la misma situación.
Nos educaron dentro del catolicismo. Estudié en un convento de monjas. Lo que da dolor y mueve compasión es que se trata, otra vez, de gente pobre que en vez de ir con una comadrona, cosa que fácilmente pudieran elegir, busca la defensa legal a la que tiene derecho y una solución que le garantiza la Constitución. Su actitud de confianza y de respeto por sí mismos y por la ley que va a protegerlos no tiene respuesta, solo indiferencia. Después de ser violada, Paulina recurrió a las autoridades y buscó apoyo como lo haría con sus mayores. Nuestro primer impulso, el de Isabel y mío, y el de miles de mujeres mexicanas, igual a nosotras, habría sido ayudarla. ¿Cómo? Liberándola de un embarazo por violación. Finalmente, la niña salió igual, solo que aterrada y más sola aún. ¿Cómo puede remediarse eso? Supongo que usted tiene hijos. ¿Qué pasaría si su hija es violada? No me lo puedo ni siquiera imaginar. No lo toleraría. ¿No quisiera usted matar al tipo? No lo sé, no me quiero poner en ese escenario, ni que nadie en el mundo lo estuviera. Causa mucho coraje que esto les ocurra no solo a personas de escasos recursos, sino a cualquier mujer. Para ello hay mecanismos y agencias especializadas de ayuda. ¿Cuáles? ¿Dónde están? ¿Por qué fallaron entonces? Lo desconozco. Hicieron bien o mal, no lo sé. Lo que sí sé es que hay agencias y grupos especializados de ayuda, tanto de los que están a favor como de quienes están en contra del aborto, y ambos se acercaron a ofrecer su ayuda a la niña. Frente a este tema, hay una polarización que ustedes conocen. Nosotros nos ajustamos al proceder de la ley y si alguien de nuestro equipo ha cometido alguna barbaridad, habrá que reclamarle, pero nunca dejó de conmovernos el caso, como no nos dejaría de conmover cualquier otro suceso que violentara la seguridad personal. Pero esa misma lentitud, ese darle largas, impidió que Paulina saliera del hospital con su problema resuelto. Al día siguiente hubiera ido a la escuela en vez del embarazo prolongado que la fue marginando de sus compañeros y de su vida anterior. La vida de Paulina no volverá a ser igual. No tenía por qué convertirse en una tragedia que nos atañe a todos. El aborto es una experiencia atroz, que ninguna mujer toma a la ligera porque interrumpe la vida. Y si en el momento mismo lo toma a la ligera, las repercusiones vendrán más tarde. Siempre las hay. Nadie se salva de ese tipo de reflexiones. Uno se pregunta cada día, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? ¿A quién puedo servirle? Por el caso patético e injusto de una sola niña, Paulina, pensamos en el problema en el que se ven muchísimas mujeres, hermanas, hijas, y los hijos y las hijas de todo el mundo que son también nuestros hijos. El aborto también ha deshecho parejas. ¿Deberíamos vivir o no, doctor? Pensando que a todos nos puede suceder lo mismo. Además de temor e indiferencia, creo que hubo dureza por parte de las autoridades. Yo creo que no hubo dureza. Tal vez fue lenta la orden de autorización, mas no la jurisdicción por parte del hospital. Se lo digo porque yo seguí el proceso. Si ustedes revisan el procedimiento de la Procuraduría, verán que fue puro trámite legal. Yo desconozco si así es siempre o fue específicamente lento en este caso. No lo sé. Después de su último no sé, el director de ICE Salud se despide, enojado. Su secretario sale tras él. En cambio, la fotógrafa sigue sentada y vigila la grabadora, así como su cámara vigila nuestros rostros. Isabel y yo permanecemos ancladas frente a la mesa, ella al lado del médico Óscar del Real, que al menos tiene una actitud más abierta que la de Astorga Ozón, y yo frente a él, a quien, por lo tanto, también puedo ver de frente. Definitivamente le tengo mucha más confianza que a Astorga Ozón. Es otra gente y otro modo de ser. Gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe. El doctor Óscar del Real habla de la intimidad del paciente hospitalizado. Hay gafetes para manejar el acceso del público a los servicios, pero déjenme decirles que yo fui director del Hospital General de Mexicali durante 5 años y director del Hospital de Ensenada, y en varias ocasiones recuerdo haber solicitado la autorización del Ministerio Público para llevar a cabo interrupciones de embarazo. Desde luego, este doctor se ve mucho más accesible y mucho menos violento que Carlos Alberto Astorga Ozón. Dispuesto a dialogar, no nos echa miradas asesinas, sobre todo a Isabel. Por lo menos en 3 ocasiones yo les solicité al Ministerio Público
autorización para llevar a cabo interrupciones del embarazo en mujeres que teniendo una enfermedad podía en peligro su vida, leucemia, cáncer, cáncer de linfoma, pero siempre fue un problema obtenerla. Primero, no estamos muy acostumbrados a la aplicación de este tipo de leyes y segundo, aunque yo tenía confianza en los jefes de servicio, en el anestesiólogo, en los ginecobstetras, una parte importante de los médicos se niega a la interrupción del embarazo. Hay otros que sí la aceptan. De cualquier manera, siempre ha sido difícil reglamentar lo que sucede ante la comisión de un delito, por ejemplo, la violación. La autorización por parte del Ministerio Público para la interrupción del embarazo y finalmente su ejecución en los servicios de salud son pasos lentos y no están bien reglamentados. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo? El caso que nos ocupa tuvo 3 etapas. La primera, la orden directa del Ministerio Público al director del Hospital General para llevar a cabo la interrupción del embarazo. La segunda, la presentación del director ante los separos de la Policía Judicial del Estado al no llevarse a cabo con la prontitud solicitada. Y la tercera, aunque la policía libera al director del hospital, los médicos se sintieron humillados, agredidos, cerraron filas y dijeron, no podemos trabajar con el Ministerio Público. Aunque es respetable la creencia o la conciencia de cada quien, tiene que haber un servicio seguro para el paciente. Alguno o alguna tiene que estar dispuesto a hacerlo, de acuerdo o no. Así es. La vinculación entre la parte procuradora de justicia y los servicios de salud es difícil, no de ahora, sino de siempre. En los hospitales recibimos heridos que presumiblemente fueron objetos de agresiones o cometieron un delito. Fueron heridos por la policía o por ellos mismos y sobre ellos tenemos que informar a la gente del Ministerio Público, que en muchas ocasiones entra al hospital como Pedro por su casa, sube a los pisos, pasa terapia intensiva en plena violación de las normas de atención a los enfermos, interroga a los heridos o a los presuntos responsables, exige certificados médicos en el acto y cuando eso no sucede, de presentación al médico interno, becario o residente. Supongo que esto genera grandes fricciones. En mi época de director promoví una reunión entre el procurador del Estado, los agentes del Ministerio Público y los jefes de servicio del hospital. Nuestras relaciones mejoraron considerablemente. Hace falta reglamentar lo que sucede a partir de que se autorice la interrupción del embarazo. ¿Quién lo va a interrumpir? ¿En qué servicio? ¿Por qué en la Secretaría de Salud y no en los servicios médicos municipales? ¿Por qué no en la Cruz Roja o en el Seguro Social? Lo que sucede en el caso de Paulina es que da una lucha de poder para ver quién prevalece sobre quién. Es una cuestión interna, doctor de Real, pero es también una cuestión de ética médica. Si los médicos públicos siguen funcionando así, estamos perdidos, porque va a prevalecer su creencia personal o su ideología sobre la ciencia médica. Mire, lo mismo sucede con los enfermos de SIDA. Luchamos todos los días por atenderlos de manera digna, pero desafortunadamente hay resistencia en ciertos grupos de servidores del Seguro Social. Estos pacientes tienen el estigma de ser contagiosos y pertenecer a grupos minoritarios que no merecen la consideración del resto de la sociedad. Si un director de hospital le ordena a un médico hacer una interrupción de embarazo, responde que no tiene por qué hacerla, porque dentro de su capacidad deliberativa como profesional de la salud, está a decidir si lo hace o no. Volviendo al caso de esta niña, Paulina, hubo una sobrereacción de parte del Ministerio Público y del personal médico involucrado. De tener la decisión, lo que yo hubiera hecho es sacar a la niña fuera de ese contexto e interrumpirle el embarazo bajo otras circunstancias, quizás a nivel privado. El medio de la cuestión, dice Isabel, es que los médicos violaron el consentimiento informado, que es uno de los parámetros de la ética médica en los sistemas públicos de salud de México. Tenemos hojas de consentimiento informado para que intervenciones quirúrgicas de todo tipo que alertan al paciente acerca de los riesgos que corre. No hay que perder de vista que el hospital de Mexicali realiza entre 300 y 400 abortos anuales. Ah, sí. ¿Legales? Legales, es decir, las pacientes llegan no por órdenes del Ministerio Público, sino por abortos inducidos. ¿A consecuencia de un aborto clandestino?
que no nos interesa investigar. La atención de la salud a la enferma se da no por los aspectos punitivos o de presunta ilegalidad. Lo digo porque he estado 20 años en el hospital y siempre ha sido así. Nunca verán mujeres que de la institución surja una denuncia o un señalamiento a las autoridades para que sea perseguida como delito la práctica del aborto clandestino.